en adelante y vamos a estar hasta el 16. Dice, por tanto, ¿ya están todos ahí? ¿Sí? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que unas palabras de aliento es que ya nosotros no tenemos una naturaleza que nos hace estar en enemistad con Dios, sino por el contrario, hemos sido apartados, y Pedro inicia su carta precisamente hablando, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Somos santos, el Señor nos ha apartado y somos santos con un propósito y una misión de parte de Dios para cada uno de nosotros. La santidad es una posición que tenemos delante de Dios, es una posición que ya no es la misma que teníamos antes, y por eso hay una exigencia para aquel que es santo hoy en día, aquel que es rescatado, y la exigencia es ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Entendimiento en qué? Pues para entender hay primero que conocer, y el conocimiento de la palabra es por un lado, pero también el entendimiento de esa palabra por otro lado. Podemos conocer, pero no podemos aplicar de manera correcta si no entendemos la palabra. Porque si tan solo pudiéramos practicar sin entender, podríamos llegar a dos polos, o a un libertinaje espiritual o a un legalismo moral. Y realmente la Biblia nos exige que entendamos lo que estamos leyendo y lo que la Biblia nos dice. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que nos estamos preparando, somos santos, estamos conociendo, estamos entendiendo y estamos de una manera sobria porque sabemos que en cualquier momento viene nuestro Señor Jesucristo. No sabemos cuándo, pero realmente lo que Pedro está aquí animando es que va a venir pronto. ¿Cómo está usted preparado para esa esperanza futura que cada día que pasa está más cerca? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Qué está haciendo usted en este momento? ¿Cuáles son sus actividades en medio de esta cuarentena? ¿Cómo está aprovechando bien el tiempo para esperar esa futura venida de nuestro Señor y Salvador? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Así que los deseos de la carne y toda esta vanagloria de la vida, la codicia, se puede decir que era ignorancia. Ignorancia. Así que no se conformen. Es decir, no deseen lo mismo que deseaban antes, porque ahora tenemos un entendimiento que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu, y por lo tanto, por eso dice que seamos santos. Dios nos ha dado los medios de gracia para capacitarnos, para entrenarnos, para adiestrarnos y ser ciudadanos de ese reino celestial, el cual nos espera. Oremos, mis hermanos, y damos inicio al culto del día de hoy. Continuemos. Dios y Padre maravilloso, gracias te damos, bendito Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor, disfrutar de este tiempo. Aún a pesar de las circunstancias, saber que tú, Señor, nos das la unidad en un solo vínculo, el vínculo de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios poderoso, porque eres un Dios soberano, y entendemos que todas estas cosas que tú permites no se escapan de tu control, sino por el contrario, un propósito, no solamente para el mundo, sino también para tu iglesia. Señor, que cada hogar, cada corazón, cada mente esté dispuesta para escuchar tus enseñanzas. No solamente oidores, Señor, sino queremos ser hacedores para que tu nombre sea conocido y sea glorificado en el mundo, bendito Señor.
Padre, dirígenos en todas las cosas, Señor, concernientes al culto, en los cantos, en la oración, en la predicación, en el conocimiento y el entendimiento y la práctica de tus enseñanzas, de tu palabra escrita, bendito Señor. Que si hay personas que vienen hoy que no te conocen, sean persuadidas, Señor, sean impactadas por el poder del Evangelio, contenido, Señor, en cada línea de tu escritura. Padre amado, a ti te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listos, mis hermanos, buenos días, y seguimos entonces con los cantos de mi hermano David. Buenos días a todos, gracias a todos por la oportunidad de estar acá dispuestos a adorar al Señor, a glorificarle. Sabemos que venimos a adorar a Dios, venimos a alabarlo, a expresarle nuestra adoración. Según el Salmo 150, dice al final de todo lo que respira, alabe al Señor. Y lo importante es que podamos exaltar al Señor y reconociendo que Él es el dador de la vida, Él es el que hace absolutamente todas las cosas. Entonces vamos a cantar y vamos a adorar al Señor. Especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Perdón, mis hermanos, un segundo, ya estamos solucionando el problema de sonido. David. Bueno, sí, tener paciencia y una congestión en la red. Y esperemos que se active nuevamente. Vine a alabar a Dios. Nuestra actitud, venir a alabar a Dios, es que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y a eso venimos, a alabarlo, a adorarlo y tener también ese tiempo de comunión. Esperemos que se conecte nuevamente, un pequeño problema de conexión, y listos, bueno. Muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor
esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial. Cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Mis hermanos, lo que pasa es que se entrecorta por lo que como todo el mundo tiene la cámara activa, eso también hace que la red se sature. Entonces, porque a mí no me ha presentado problemas de que la conexión a internet está inestable. Entonces, para mejor optimización del sonido, es recomendable que apaguemos todos la cámara, que tengamos la cámara desactivada, para que podamos tener mejor control de internet. Les agradezco mucho, bendiciones. Y pues, lo importante es que estamos adorando al Señor y estamos glorificándole a Él. Y si hay interferencia, no importa, lo importante es que venimos a seguir exaltando al Señor y podemos darle la gloria y darle la honra. También voy a apagar el micrófono mío cuando suene la canción y después, cuando se acabe, pues la idea es reactivarlo. Glorioso eres Jesús. Vamos. El resplandor, el Padre, desde la eternidad, por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra. Todo tú lo hiciste para que podamos ver. Glorioso eres Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay
demostrador, le hiciste maldición, serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor de rey, que tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Estás sentado en gloria a la diestra de Dios. La muerte tú venciste y nos salvaste. Y aunque no puedo verte, un día regresarás y todo enmendarás al tu venir. Y todo enmendarás al tu venir. Glorioso es Jesús, el mayor rey, de tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida, de noche nos unimos al canto celestial. Glorioso Jesús. Seguimos adorando al Señor y seguimos exaltándole a Él, sabiendo que nos habla a través de su palabra y que nosotros podemos escucharle si nosotros disponemos nuestra vida a Él. Y lo importante es que le exaltemos a Él porque tenemos las herramientas y tenemos todo para que el Señor nos hable a través de su palabra.
Pruébame y escudriñame bajo el resplandor de tu santidad. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Que tu voz de gran poder, quite de mi ser la incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévame para comprender tus propósitos. Tu verdad nunca cambiará, permanecerá por la eternidad. Junto a ti por fe yo caminaré, tus promesas son mi único sostén. Habla, oh Dios, y edifícanos, llena el mundo hoy de tu gloria. Oremos, mis hermanos. Gracias, oh Dios, porque nos das la oportunidad de poder adorarte, Señor. Gracias porque podemos decirte que nos hables, Señor, y tú nos hablas a través de tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Lo importante es que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Sabemos que esa profecía no es de interpretación privada, Señor. Todo la podemos ver, podemos acceder a ella, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a que podamos seguir confrontados por medio de tu palabra. Y sabemos, Dios, que a pesar de las dificultades y a pesar de las interferencias que ocurran, Señor, nosotros seguimos adorándote y seguimos exaltando tu nombre, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre Celestial, y que tú seas hablándonos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias y gracias a Dios por este tiempo que nos permite de edificación de la gloria y la alabanza. Y como dice la canción que acabamos de cantar, habla, oh Dios. Queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tus deseos, queremos escuchar tu voluntad, conocerla y entenderla para que nuestra vida cambie de acuerdo a lo que tú quieres en nosotros. ¿Listos, mis hermanos? Hoy necesito mucha atención de lo que vamos a ver hoy. Hay dos puntos básicamente, porque vamos a terminamos hoy el libro que hemos estado estudiando. Hoy vamos a terminar y va a ser algo muy interesante. Acá estoy cuadrando. Libro de Esdras. Llegamos al capítulo 10 del libro de Esdras. Capítulo 10.
libro de Esdras. Entonces los invito a que vayamos a esa parte de la escritura, libro de Esdras, capítulo 10. Y leer con mucho detenimiento, con mucha atención. Va a ser una gran porción porque finalmente llegamos a otro patrón literario. Ya lo hemos visto en algún momento y lo seguimos viendo, y ya vamos a explicar el desarrollo. E iniciemos. Dice el libro de Esdras: mientras oraba, versículo 1 en adelante, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. E ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Dios y Padre eterno, gracias te damos, Señor, en esta hora, en este tiempo, por tu palabra. Y una vez más, Señor, cuando abrimos tu palabra, danos la sabiduría, ilumínanos para entenderla, para seguir tus caminos, para aplicarla, Dios mío, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Dios mío, Señor, en medio de nuestros hogares, de nuestras familias, en medio de la nación y hasta lo último, Señor, de la tierra. Oramos, Padre Santo, aceptando el propósito, tus designios, tu voluntad, cumplida en la tierra, así como en el cielo. Que tu nombre, Señor, sea glorificado una vez más en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que esta porción nos va avanzando al final de este drama y esta trama. Y hemos pasado entonces y decir que si colocamos atención en ese versículo 1 de Esdras capítulo 10, dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel,
hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. El pueblo lloraba, Esdras confesaba, lloraba y se postraba delante de la casa de Dios, porque ya hemos visto el capítulo 9, después de que el pueblo, el sacerdocio, los levitas, todos están comenzando a ubicarse, cada uno conforme a su oficio. Esdras, acordémonos que es la segunda campaña que viene de Babilonia, trae la segunda campaña que viene de Babilonia, a restaurar lo que era la identidad moral del pueblo por la ley, erudito en la ley, escriba y sacerdote. Así que quien llega a Jerusalén no es cualquier persona, es Esdras, reconocido por su conocimiento y aplicación juiciosa de la palabra, aún por el rey pagano persa que estaba en ese momento en Babilonia. ¿Qué era lo que, recordemos, en el versículo 1 del capítulo 9, qué había pasado? Oración de confesión de Esdras. Acabadas estas cosas, es decir, cada uno comenzó a ubicarse en sus oficios, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen que, conforme a sus abominaciones. Podría uno pensar, y acordémonos que eso causó tanto dolor y fue tan profundo el lamento en Esdras, que la ilustración no puede ser más vivida que Esdras arrancándose sus cabellos y sus barbas. Esta oración nos lleva a pensar, y esta conmoción, a que efectivamente había una orden, a que efectivamente dentro de la ley, la orden era no mezclarse con otras naciones, no mezclarse con extranjeros. Pero nos hace pensar que efectivamente, o mejor, ¿a qué se está refiriendo con extranjeros? ¿A qué se está refiriendo? Si estamos acaso hablando de raza, estamos hablando de política, o de qué está, a qué se está refiriendo. Y sabemos que si fuera algo racial, si fuera algo, no hubiéramos conocido por las mismas escrituras algunos eventos en hombres que tuvieron esposas extranjeras. Un caso de estas esposas extranjeras aclarar, ir poco a poco, si era algo de raza, si era algo de sangre, o qué era realmente lo que estaba pasando. Y si nosotros nos vamos al libro de Génesis, capítulo 41 y 45, dice la escritura, y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Así que José, y sabemos que Abraham, Isaac y Jacob padre de las 12 tribus, no tenían la orden y no querían mezclarse con mujeres extranjeras. Y en la palabra en el dice cananeas, por allá de otras naciones. Pero cuando llegamos a Génesis 41-45, la escritura nos enseña que José, hijo de Jacob, toma como esposa a una egipcia, a una mujer extranjera. Y no solamente eso, sino su descendencia y sus 2 hijos van a salir como resultado de esta unión. Ve con José, sabemos decir, de ahí salen 2 tribus que van a ser también fundamentales en el desarrollo de la historia de Israel. Pero no solamente José, sino también encontramos un suceso más adelante en el libro de Números, cómo María y Aarón hablaron en contra de Moisés por algo. Y dice, Números capítulo 12, versículo 1, está en sus pantallas. María y Aarón hablaron contra Moisés
a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Entonces ya tenemos los patrones que encontramos en la Biblia de sucesos que parece que se fueron repitiendo y se van entretejiendo para armar una trama de un hilo conductor impresionante, una unidad temática. Así que Moisés había tomado una mujer cusita y viene de Cus, y Cus es descendiente de Cam, hijo de Noé. Pero también vemos algo más adelante en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 15 y 16. Y todos sabemos en el libro de Ruth esa historia maravillosa de esta moabita, que eran enemigos, ciertamente, eran parientes muy cercanos con la línea de Abraham, que vienen de Lot, su sobrino, pero finalmente se volvieron enemigos. ¿Y quién no recuerda esas líneas que dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella? Ruth era una mujer moabita que se había casado con uno de los hijos de Noemí. Estos hijos fallecen, quedan las dos viudas, y Noemí se va a devolver nuevamente a su tierra, pero no quiere llevarse a sus nueras, diciendo que no tienen esperanza porque no hay más hijos. Pero fíjense la diferencia acá, lo que dice una de sus nueras y la actitud de Ruth. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, mujer moabita, nuevamente. Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Eso lo dice una mujer moabita. Y sabemos que finalmente Boaz y Ruth se unen en matrimonio, y Boaz viene a ser el bisabuelo del rey David, linaje de Judá. Y en Mateo capítulo 1 encontramos dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, por el lado de José, a esta pareja, a Ruth. Entonces nos hace pensar realmente qué es lo terrible, si efectivamente era un tema de raza, o de qué linaje está hablando, o de qué unión está hablando y está aclarando Esdras en la ley de Moisés y en la práctica y el ejercicio del pueblo. Porque acordémonos que era tan fundamental tomar una decisión radical, que la decisión era que todos los que estuvieran casados con mujeres extranjeras tenían que apartarse de ellas. Había matrimonios de judíos con mujeres extranjeras y de la unión de esos matrimonios había hijos. Y tomar una decisión tan fundamental y tan drástica de romper esos vínculos familiares por el solo linaje nos haría pensar si hubo injusticia o realmente cómo se estaba entendiendo la situación. Así que lo que de primera mano entendemos que los destinatarios en ese momento del libro de Esdras están entendiendo, y Esdras quiere recordarle al pueblo que el pueblo de Israel es el pueblo del pacto de Dios. Quiere recordarle al pueblo que hay que tomar decisiones fundamentales y radicales para guardar y permanecer en el pacto de su Dios del pacto. Que no pueden manchar ese pacto por vínculos que Dios les había prohibido. Que si hay que divorciarse, que si hay que separarse, que si hay que arrancar de la familia estos vínculos, hay que hacerlo. Pero parecería algo contradictorio, porque si Dios o mejor, Dios aborrece el divorcio. Si Dios no quiere fragmentar las familias, ¿en qué podemos nosotros pensar cómo estaban asumiendo estos destinatarios originales el sentido de haber arrancado estas familias y haber desprendido esos vínculos cuando ya habían sido familias constituidas?
Y algo que seguimos viendo en la historia del Antiguo Testamento, ya hemos visto la vida de José, casada con una egipcia. Moisés tomó como mujer a una mujer egipcia, cusita, de la descendencia de Cam. Está involucrada Ruth, que es una mujer moabita, pero finalmente viene a involucrarse en un linaje judío. Pero vemos que esto no ha sido negativo, ha sido realmente en un sentido de propósito. Pero entonces, ¿dónde está la situación de juntarse? ¿Dónde está el conflicto de juntarse o de casarse con mujeres extranjeras? Y tenemos que necesariamente llegar al rey Salomón. Llegar y ver estas líneas del primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 3. Dice, pero el rey Salomón, acordemos que el rey Salomón, hombre sabio, muy sabio para gobernar a Israel, pero parece que no gobernó su corazón. Y dice acá, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Y miren el listado tan interesante que aparece acá en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 3. A muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente que harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, a estas pues se juntó Salomón. Es decir, que había esta cantidad de mujeres con las que se juntó Salomón, a muchas extranjeras. La perdición y el desvío y el extravío de su corazón no fue por ser extranjeras tanto, sino porque le iban a hacer inclinar su corazón tras los dioses de esos dioses extranjeros. Así como comenzamos a entender que José no perdió su liderazgo, José no perdió su norte espiritual por casarse con una mujer egipcia. De la misma manera, Moisés no perdió su liderazgo, no perdió su compromiso con Dios, no perdió su norte espiritual por tomar una mujer cusita. Vos tampoco, de la misma manera, extravió su corazón por casarse con una mujer moabita. Así que el peligro no era de raza, entendemos que no es raza, no es nacionalidad, no es ciudadanía, sino es el carácter que tienen las naciones extranjeras en las cuales van detrás de otros dioses. Así que el peligro no es la sangre, sino finalmente el peligro es a dónde tiende el corazón del hombre por hacer vínculos que no le convienen. Y el pueblo de Israel tenía que entender muy bien que tenía que tomar una decisión muy, muy fuerte. Era desprenderse de esas mujeres y sus hijos, porque finalmente eran mujeres extranjeras. Una decisión fuerte, una decisión que nos hace entender que la santidad de Dios hay que guardarla y hay que tomar decisiones tan radicales que a pesar de nuestras comodidades y a pesar de lo que nosotros podamos creer, finalmente Dios es un Dios eterno y santo y su estándar de justicia y santidad no cambia. Y la exigencia ante el hombre tampoco cambia. Su propósito lo lleva adelante en la vida del hombre. El propósito de Dios haber creado al hombre era que la creación tuviera imagen y semejanza de él. Ahí, que pudiera gobernar esa creación. Y la imagen y semejanza de Dios la imprimió fue al hombre y ninguna otra criatura. Y cuando el hombre, Adán y Eva, cayeron en pecado, Dios continuó su plan. El plan de Dios para nada se dañó. Dios continuó su plan. El que falló fue el hombre, pero el plan de Dios siguió, porque su nombre debe ser glorificado hasta lo último de la tierra, y ha escogido como instrumentos para dar a conocer su nombre al hombre, a la criatura que está hecha a imagen y semejanza de él. Así que hay cosas, dice acá, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Es decir, que acá hay un término
que el autor de Esdras, que Esdras mismo, ha escrito, pues vámonos al versículo 1, acá, que esa confesión de Esdras, capítulo 9, tiene que ver que el pueblo se ha casado con mujeres, pero efectivamente no ha sido ajeno a dejar desviar su corazón tras qué. Y el problema no era básicamente de vínculo racial o de vínculo nacional, sino lo que habían hecho esos vínculos y el resultado que habían generado en los judíos. Porque al final de ese versículo del capítulo 9 de Esdras 1, dice, y hacen conforme a sus abominaciones. Es decir, que los varones se dejaron llevar por sus esposas, que eran extranjeras, dejaron llevar su corazón tras cosas que eran abominación para Dios. Ahí estaba el problema. Perdieron y el orden de sus prioridades comenzaron a distorsionarse en su vida, de tal manera que su autoridad en su familia ya se había extraviado. Porque finalmente ellos seguían siendo los sacerdotes de cada familia, como hasta el día de hoy los varones en sus familias, pero dejaron desviar su corazón por las prácticas paganas de sus esposas. Ahí estuvo el problema. Ese es el gran conflicto del pueblo, y cuando hay algo abominable delante de Dios, no podemos echar pañitos de agua tibia. Tenemos que tener acciones concretas delante de Dios, porque lo que estamos salvaguardando es el honor a Dios. Somos embajadores, el pueblo era embajador de Dios. Tenía la responsabilidad de dar a conocer la santidad, la pureza, la soberanía de Dios, pero con la abominación en medio del pueblo no iba a ser una tarea eficiente. Ahí está, la clave está, y hacen conforme a sus abominaciones. Fuerte el tema, fuerte el tema. Ahí es cuando en algún momento encontramos contradicciones en cómo es que Esdras avala un divorcio si Dios no lo avala. Pero es que finalmente acá no era un tema de racial, no era un tema de nación, sino era un tema de santidad, porque el pueblo se estaba consagrando, óigame bien, consagrando nuevamente, recordando el pacto de su Dios. Y Dios es un Dios santo. Y Dios le dice a su pueblo, sed santos porque yo soy santo. Sed y anda y sé perfecto delante de mí, le dice Abraham. Así que no hay manera de negociar con Dios el pecado. No hay manera de volver liviano algo que realmente es pesado. Y si el pueblo estaba en su proceso de restauración, había restaurado el templo, estaba restaurando su carácter moral, su identidad, las decisiones tenían que ser tomadas radicalmente. ¿Qué es abominación? ¿A qué se estaban exponiendo los judíos? A irse detrás de las prácticas de esas mujeres extranjeras. ¿A qué se estaban exponiendo? Uno, a volver profano algo que había sido apartado para Dios. ¿Cuál? La carne del sacrificio, que se ha dejado demasiado tiempo, es abominación para el Señor. Las prácticas de muchos pueblos eran comer carnes descompuestas, eran comer carnes que tenían mucho tiempo, ya estaban dañadas. Dentro del culto de algunas naciones, aún hoy, veía en algún documental, que aún al día de hoy, hay tribus, por allá en las selvas, que comen carne descompuesta. No sé cómo no les pasa nada. Pero eso es abominación, porque finalmente la carne descompuesta ofrecida como sacrificio, eso es abominación. Así que el pueblo se estaba exponiendo a dejar al Dios del pacto, dejar las prácticas y las ordenanzas del Dios de su pacto y hacer otras prácticas que iban a hacer abominación a Dios. Estos cuatro elementos, estos cuatro aspectos de abominación, son cuatro palabras, no las remito acá, porque son varias palabras, que sus raíces hebreas dan a entender estos significados. Me interesan son los cuatro aspectos de lo que se consideraba abominación en la ley como tal. Pero también abominación a los ídolos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, era
norma, era la ley. Irse detrás de otros ídolos, Dios muchas veces dio una ilustración muy fuerte y comparó al pueblo de Israel como una ramera por irse detrás de otros dioses. Eso es abominación. Es decir, para Dios no vale, es que el sentimiento o la emoción humana, que porque de pronto fue amor a primera vista con una extranjera, eso va a ser liviano para Dios. No, porque finalmente estos hombres torcieron su corazón y se fueron detrás de otros ídolos, y no solamente detrás de otros ídolos, sino también a las costumbres derivadas de la idolatría, mis hermanos. Así que podemos entender que Esdras, al leer la palabra, al inquirir en la palabra, al querer aplicarla a su vida y enseñarla, tuvo un encuentro fuerte y contundente con el Dios de su pacto. Tuvo una relación estrecha. Conoció quién era Dios. Conoció el deseo de Dios. Conocía lo que a Dios le dolía. Conocía lo que a Dios era abominación. Por eso no era gratuito para Esdras el pecado. El pueblo iba a sufrir por causa de esos divorcios, sí. Pero realmente a Esdras, por encima del pueblo, estaba el honor de su Dios. Habían amigos de Esdras, posiblemente. Habían de pronto familiares, posiblemente. Pero a Esdras no le importa. A Esdras lo que le importa es guardar la santidad y el honor de Dios. Depende de la fidelidad del pueblo, depende la buena obra del pueblo para dar a conocer la santidad de Dios. Esdras no negocia. Y la decisión es muy dramática. Y uno podría decir, pobrecitos el pueblo sufriendo. Qué lástima que el pueblo sufra. Nos da dolor, claro. Pero finalmente el pueblo estaba sufriendo por causa de su pecado. ¿Por qué? Porque se olvidó de la ley de su Dios. Y si se olvida de la ley de su Dios, no conoce a Dios. No puede conocer a Dios cuando el pueblo no guarda la ley de Dios. Pero también otro de los aspectos de abominación es que a los alimentos prohibidos para los israelitas, el peligro era que comenzaran a consumirlos. Eso es abominación. ¿Por qué? Porque finalmente Dios había establecido y quería guardarlos y cuidarlos. Y quería finalmente lo mejor para guardar al pueblo de muchas cosas, de mucha corrupción. Así que no solamente eran unos sacrificios impropios, abominables, no solamente era una idolatría abominable, no solamente era una dieta y una identidad abominable, sino que también abominación tiene que ver cuando lo que se ofende la susceptibilidad religiosa, es decir, cuando se afecta la conciencia y cuando se afectan las convicciones, eso es abominación, abominación delante de Dios. Así que estos cuatro aspectos nos hacen entender el por qué Esdras no es gratuito que se hubiera arrancado sus cabellos, sus barbas, se hubiera rasgado las vestiduras realmente, hubiera hecho lamento, porque finalmente el pueblo estaba en un grave problema. Estaba alejándose. El Dios que los había traído de vuelta a Babilonia, nuevamente el pueblo, otra vez, nuevamente otro patrón. Dios los salva, Dios tiene gracia con el pueblo, pero el pueblo otra vez, ¿qué? Comienza a alejarse del Dios de su pacto y el Dios que los ha libertado. Ese es el patrón que vamos a encontrar en la palabra. Encontramos que la dureza del hombre, encontramos que Dios juzga y trae justicia y juicio sobre el pecado del hombre. El hombre clama y Dios en su gracia viene y rescata al hombre. Una vez el hombre es rescatado, nuevamente su corazón se endurece, se vuelve a alejar de Dios, Dios trae juicio a su vida y nuevamente el hombre clama por un socorro, Dios viene y lo socorre y lo libera nuevamente, el hombre es libre nuevamente y es muy interesante el patrón porque finalmente nos hace entender que Dios es el mismo antes, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y que el corazón del hombre no es de fiar, que el hombre siempre va a tender al pecado. Hoy nosotros estamos luchando con cosas que traemos del mundo, pecaminosas todavía. Aún nosotros podríamos decir, estos cuatro aspectos son terribles, es abominación, es decir, aborrece, Dios aborrece estas cosas, sacrificios putrefactos, ídolos fabricados por manos de hombre,
alimentos y dietas, incluso podríamos nosotros tratar de entender que los alimentos no solamente era de qué se estaba alimentando su vida espiritual, qué estaban comiendo ellos, también lo que sus conciencias estaban siendo afectadas, sus convicciones. Lo que ofende a la susceptibilidad religiosa es no saber qué es bueno y qué es malo, y más allá es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero finalmente, la abominación, el quinto aspecto de lo que es abominación, el sacrificio que se ofrece a Jehová con un espíritu que no corresponde, es abominación. Así que ellos, el pueblo, nos vamos a dar cuenta en esta trama, cómo está terminando la trama de Esdras, es que finalmente habían sacrificios, sí, se estaba restaurando, claro que sí. Estaba el sistema sacerdotal, claro, se estaba restableciendo, pero finalmente se estaba efectuando como un ritual más. Cuando nuestra vida es ritualista, cuando nuestra vida es religiosa, cuando nuestra vida es legalista, eso es abominación, porque es no entender el carácter de Dios que está exigiendo de nosotros. ¿Qué espera de nosotros? ¿Por qué abominación? Y entendamos algo acá. ¿Qué podríamos nosotros entender de esas cosas si al fin y al cabo estamos hablando de una cultura lejana? Si al fin y al cabo estamos hablando de la ley, si al fin y al cabo estamos hablando de otro idioma, estamos hablando de otras creencias, de otra cultura, de otra geografía, de otra época, es una bonita historia, pero ¿qué con esta bonita historia? Pues finalmente nos habla hoy porque es exactamente el mismo Dios exigiendo la misma santidad, determinando sus mismos parámetros de lo que Él acepta y de lo que Él aborrece. El sacrificio que se ofrece a Jehová con un espíritu que no corresponde es abominación. Y aquí quiero entonces, ¿cómo podemos interpretar estas cosas al día de hoy? ¿Qué quiere decir un espíritu que no corresponde? Y tendríamos que ir a la carta, la epístola a los Hebreos, que nos habla muy fuerte de un espíritu que no corresponde. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dirigido a un sector de la iglesia y hoy a toda la iglesia, a todos los creyentes, hoy a todo el mundo también. Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, ya no hay más profecía, ya no hay más sueños, ya no hay más ilusiones, ya no hay más. Ahora es la palabra escrita a través de la vida de su Hijo, porque finalmente entendemos en toda esta trama que quien debe recibir y quien es el protagonista es Dios y quien, la palabra, su Hijo. Dice acá Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mis hermanos, la misma situación de abominar en el Antiguo Testamento, hacerlo con un espíritu un espíritu que no corresponde a, decir que todo lo que se hace sin fe no es agradable a Dios. No es agradable, mi hermano. Podemos tener el ritualismo y podemos caer en lo que cayó el pueblo de Israel, tratando de escuchar las voces del mundo, tratando de escuchar lo atrayente del mundo, tratando de cristianos poder y atención, que eso lo hemos escuchado muchas veces. Jóvenes que quieren predicar el evangelio y de pronto se mezclan en noviazgos y dicen, yo sé que la voy a evangelizar. Paréntesis ahí, el noviazgo no es una etapa de evangelización. No es así conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque finalmente hay que guardar el corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y si Salomón, mis hermanos, el hombre más sabio, el que dio esplendor y paz y trajo paz al reino de Israel, su corazón fue desviado por hacer vínculos con mujeres extranjeras, no por su vínculo, sino porque su corazón se desvió tras las prácticas de estas mujeres extranjeras.
¿Qué nos hace pensar al día de hoy que eso no va a pasar con nosotros? Muchos casos de creyentes de buen testimonio, de creyentes que han iniciado con pasos firmes el camino de la fe, finalmente se han dejado seducir por los guiños del mundo, por mujeres que no son creyentes, que son inconversas, y finalmente ceden ante esa presión y se aparta su corazón de los caminos de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera. Por más bonito que oremos, mis hermanos, por más bonito que prediquemos, que leamos, que estudiemos, por más ética que tengamos, por más, pero si el ingrediente o el componente necesario, que es la fe, no está ahí, sencillamente es abominación al Señor. Porque caemos nuevamente en el legalismo y la religiosidad de los líderes espirituales del pueblo de Israel. Traían carne al sacrificio, pero traían cualquier cosa. No creían y no había una relación íntima y profunda con el Señor, como lo tenía Esdras, porque si fuera una comunión íntima y estrecha con Dios, traerían lo mejor, porque conocen a Dios. No podemos agradar a Dios por nuestras buenas acciones, no podemos agradar a Dios por lo mucho que hagamos, obras aquí, obras allá, si no está lo necesario, que es la fe. Y la fe es la creencia, la convicción y el conocimiento de quién es Dios, y la fe está representada por obediencia a Dios. El resultado entre fe y obediencia, la fe no puede ir desvinculada de obediencia. Nadie puede decir, tengo fe, cuando no conoce la palabra de Dios, porque ¿cómo vas a obedecer algo que no conoces? A veces la fe la traducimos en que Dios me responde todo lo que yo le pido. Esa no es la fe bíblica como tal. Porque para yo pedirle a Dios todo lo que yo quiero, yo necesito conocer la mente y los pensamientos de Dios para saber y conocer que Dios aprueba lo que yo le pido. No es otra la ecuación de Dios. Yo no puedo pedirle a Dios conforme a sus propósitos cuando yo no conozco a Dios. Y la manera en que Dios había determinado en Esdras era que el pueblo lo conociera en la medida en que se iba leyendo la ley. Y en la medida en que se fue leyendo la ley, en la medida en que Esdras comenzó a enseñar la ley, el pueblo comenzó a ser iluminado de una manera gradual, progresiva, y esa iluminación iba viendo, el pueblo iba viendo su pecado. Porque finalmente el resultado de poder inquirir en la palabra es poder ver claramente nuestro pecado. La ley es la lámpara que alumbra el pecado en el hombre y nos hace ver lo sucio y lo impuro que estamos delante de un Dios santo. Pablo, en su carta a los Romanos, hace una disertación, o hace una de los fuertes y los débiles, y está hablando de comida, pero la enseñanza no es comida, o sea, sí es un conflicto entre la comida, entre los que comen carne y los que comen legumbres, y hay un conflicto cultural en estos dos bandos. Los que comían carne despreciaban y se miraban y se chocaban con los que comían legumbres. Entonces Pablo aprovecha y dice acá, ojo, si yo afecto la conciencia de mis hermanos por mis convicciones, yo mejor me abstengo. Tengo que ser prudente. En un arranque de mi seguridad y mi madurez espiritual, si no tengo fe, puedo afectar la conciencia de mi hermano y posiblemente enredarlo y ser piedra de tropiezo. Por eso, al finalizar esta gran enseñanza entre los que comían carne, que menospreciaban a los que comían legumbres, y los que comían legumbres juzgaban a los que comían carne, al final, la gran conclusión, pero el que duda sobre lo que come, es condenado porque no lo hace con fe. Miren lo interesante nuevamente. La fe como requisito
para todo lo que hacemos, y aquí lo está relacionando a la comida, aún a la comida, a las prácticas culturales de ese momento. Y dice acá, todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque no podemos acercarnos a Dios sin fe, porque estaríamos acercándonos con pecado, es decir, abominados delante de Dios. La santidad que Dios quiere que nosotros guardemos sigue, continúa en el corazón de Dios y nos dice al día de hoy que seamos santos porque Él es santo, que seamos perfectos como Él, que nos guardemos, que guardemos nuestro corazón, que todo lo que hagamos lo hagamos por fe, que todo lo que hagamos lo hagamos para Él, que todo, absolutamente nuestros pensamientos deben ser renovados. Y algo que, una enseñanza en Esdras y en estos patrones que vemos en la Biblia, es que nuestras convicciones, nuestras creencias, siempre tendremos que evaluarlas y reevaluarlas a la luz de la palabra, porque podemos caer en algo que el pueblo en algún momento y sus líderes religiosos cayeron. Yo ya conozco la palabra, yo ya sé que la ley, y finalmente conocieron de memoria, conocieron de intelecto lo que decía, pero comenzaron a desconocer al Dios que lo había establecido. Evaluar nuestra vida, es decir, no cuánto sé de la palabra, sino cuánto he conocido y cuánto me vincula al Dios creador. ¿Qué tanta intimidad yo consigo cuando accedo a la palabra? Porque finalmente, meterme con la palabra es tener intimidad con el Señor. Dios quiere intimidad con nosotros. Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Comenzamos a entender que finalmente no era un pueblo, no era un tema racial o nacional, sino era por las prácticas abominables que estos pueblos hacían y que finalmente podían contaminar y que contaminaban. Ahora, si nosotros lo miramos en términos numéricos, finalmente no era tan dramático, porque aproximadamente de 29.000 familias, solamente aproximadamente 113 familias habían tenido esos vínculos con mujeres extranjeras. O sea, la proporción no era tan grande, no era todo el pueblo. De 29.000 familias, repito, aproximadamente, tan solo 113 familias enlistadas ahí eran las que tenían que disolverse. Y uno diría, claro, ¿por qué? Porque finalmente el examen del pueblo en cabeza de los líderes para hacer esa expulsión, primero, para fragmentar las familias y expulsar a las mujeres, fue un proceso que duró aproximadamente 4 meses. Eso no fue al otro día. Haciendo que, investigando, conociendo las familias, es decir, que hubo un proceso que uno podría decir prácticamente fue un tiempo de gracia, no estamos forzando el texto cuando podríamos decir que ese tiempo de gracia era ver si esas mujeres dejaban sus prácticas y venían y adoptaban, o mejor, se acogían al pacto de Dios y al pacto del Dios de Israel. Porque finalmente lo vimos en José, con su esposa egipcia. Finalmente lo vimos con Moisés. Finalmente también lo vimos con Ruth. Mujeres que finalmente fueron sujetas a sus maridos y sus maridos no desviaron su corazón por su matrimonio con mujeres extranjeras. Así que esta proporción nos hace ver varias cosas. El ejemplo de la manzana podrida en medio de 100 manzanas sanas. Por más que haya 100 manzanas sanas y la manzana podrida se coloca
ahí en medio, por más que haya manzanas sanas, esas manzanas sanas no van a poder, ¿cierto?, hacer que esa manzana podrida se recupere. Si lo vemos al otro lado, una manzana sana y 100 manzanas podridas, va a ser mucho más rápida la corrupción de una manzana sana. Así que por porcentajes, podríamos decir, había que hacerlo. Hubo un tiempo de gracia. Y finalmente estas 113 familias, sus mujeres no dieron muestra de cambiar su corazón. Familias que se fragmentaron, niños que lloraron, claro. Mujeres que lloraron, por supuesto. Hombres que sufrieron, sí. Hay países en donde, por las leyes de migración, han separado familias. Los niños por un lado, las mujeres por otro. Eso causa dolor. Eso causa realmente un impacto psicológico, emocional, tremendo cuando a una mujer le arrancan su hijo de sus manos. Separar a un hombre y una mujer en el vínculo es muy fuerte. Pero finalmente, vemos que en ese tiempo de gracia se determinaron que de las 29,000 familias, tan solamente 113 parece no dieron su brazo a torcer. Había que tomar una decisión radical. Era necesario, y los líderes del pueblo dicen a Esdras que actúe. El pueblo está con Esdras. El pueblo está ya convencido porque ha sido poco a poco iluminado por algo muy importante, porque Esdras va a comenzar a enseñar la palabra, pero ha sido persuadido por el testimonio de Esdras. Esdras no era cualquiera parecido. Esdras era un estudioso, un erudito de la palabra, un conocedor de la palabra. Así que si Esdras estaba en ese momento lamentándose, ellos entendieron que sí, era algo serio que estaba pasando con el pueblo, y si era algo serio, tocaba tomar riendas en el asunto. Y el pueblo accedió, aceptó ese resultado, que las familias con mujeres extranjeras tenían que fragmentarse y expulsar esas mujeres extranjeras fuera de la tierra de Israel. Quien debe ser glorificado por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier persona, es Dios. Y miren lo interesante, ayer lo estábamos hablando con los varones y algunos que han visto la buena tierra, que uno de los peligros que a veces amenaza el evangelio puede ser el vínculo de amistad. La amistad puede ser un vínculo que amenaza el evangelio. Un ejemplo, de pronto tenemos un amigo, las mujeres tienen una amiga, y el amigo finalmente dice, no, ¿sabe qué? No me siga hablando más del evangelio, no me siga hablando más de Dios, o si no, hasta aquí llega la amistad. Y a veces, de pronto, por no acabar esa amistad, se negocia el evangelio por la amistad. Eso es un peligro para el evangelio, y ahí no estamos obrando conforme a lo que Dios quiere que obremos. Porque finalmente, por encima de la amistad, está la palabra de Dios, está el honor de Dios. Y a veces queremos negociar. ¿Cuál fue el resultado? Entonces, ¿cuál ha sido el resultado? Necesariamente. ¿Qué nos habla entonces? Primero, que así como estaba pasando, que el pueblo de Israel estaba tomando determinaciones firmes, comenzó a clamar, comenzó a meterse con el Señor, y ahí es cuando nosotros decimos, wow, un avivamiento, un avivamiento. Un avivamiento, claro. A veces creemos que el avivamiento se reduce a salir corriendo a predicar el evangelio por todo lado. A veces en algunos sectores creen que avivamiento es que la iglesia salió corriendo a predicar el evangelio a diestra y siniestra. Sí, hay que predicarlo. Pero este avivamiento no habla, y al día de hoy tampoco es de esa manera, de salir corriendo a hacer ¿qué? El avivamiento que vemos en Esdras
Son 5 aspectos que al día de hoy también podríamos leer y traducir de la misma manera. Un avivamiento no es salir corriendo a evangelizar. Un avivamiento primero comienza con una oración extraordinaria, tal como la tuvo el sacerdote Esdras. Y esa oración extraordinaria, ¿qué quería decir? Es una oración donde realmente es un diálogo profundo con Dios, es una reflexión profunda con Dios, es una amistad, es una comunión, es una intimidad. Oración extraordinaria es que esa oración realmente, cuando nos levantemos de nuestras rodillas, podamos decir, hemos sido transformados en esta media hora, en estas 2 horas, en estas 3 horas. Comienza con una oración extraordinaria, porque finalmente tenemos que preguntarle a Dios qué quiere Él. Tenemos que en esa oración extraordinaria reconocer quién es Dios, porque es que a veces nos olvidamos de quién es Dios. Si nos olvidamos de quién es Dios, olvidamos y reconocemos cuál es nuestra posición delante de Dios. Así que esa oración extraordinaria, el resultado de una oración extraordinaria es que aclara nuestra mente y nuestro corazón y aclara nuestra visión de ese Dios poderoso que está por encima de la creación y aclara en dónde estoy yo. Así que yo no vengo con oraciones pidiéndole y reclamándole cosas que no me corresponden. Oración extraordinaria es conocer, profundizar, escudriñar el corazón y la mente de Dios de lo que Él quiere mostrarnos para hacer. No de lo que yo quiero hacer. Yo quiero salir corriendo y comunicar el mensaje a todos, pero primero tengo que recordar lo que dice Jesús en su palabra. Apartados de mí, nada podéis hacer. No puedo ir a hacer una obra si no reconozco al Señor de la obra. Un avivamiento entonces inició Esdras con una oración extraordinaria, tan profunda, que aún había lamento, que aún había duelo, luto en su corazón, porque esa oración extraordinaria le hizo reconocer el pecado de la nación. Por encima del dolor que se pudiera generar en el pueblo por sus divorcios, Esdras no estaba apuntando al dolor del pueblo, estaba apuntando al dolor en el corazón de Dios por el pecado del pueblo. Eso hace un sacerdote. Ir primero a conocer a Dios, conocer, tener comunión, pero también conociendo e identificándose con el pecado del pueblo. Un sumo sacerdote, un sacerdote tiene que conocer la desdicha del pueblo para representar al pueblo delante de Dios. Y Esdras reconocía que ese pecado iba a traer dolor a la vida del pueblo de Israel. Pero finalmente el pueblo había pecado contra Dios y el pecado lo que hace es contristar al Espíritu Santo de Dios, entristecerlo. Así que esa oración extraordinaria hace que nosotros podamos ubicar de manera más consciente quién es Dios y quién soy yo. Pero también no solamente individual, sino colectivamente. También un avivamiento, y lo vemos en Esdras, una profunda convicción de Dios y su palabra. El pueblo fue conociendo a Dios, reconociendo nuevamente a Dios en la medida en que iba conociendo su palabra. Las emociones sobran, mis hermanos. Por buenas intenciones, el mundo está lleno de buenas intenciones. Pero finalmente, yo tengo que hacer todas las cosas con fe. Eso es una profunda convicción de Dios. Porque dice que sin fe es imposible agradar. Y le digo, ¿podríamos en un arranque emocional ir y predicar el Evangelio? Por supuesto. Pablo en algún momento decía que el Evangelio en un momento se estaba predicando por envidia y por contienda. Finalmente, el nombre de Dios es glorificado. Pero ¿qué pasaba con esos que lo estaban predicando de esa manera? Podemos predicar por lástima. Podemos predicar porque queremos hacer algo. Podemos predicar porque es que no tengo nada que hacer. Pero finalmente, la predicación del Evangelio está fundamentada en la palabra de Dios y en la fe. Sabiendo que cuando predicamos, no buscamos la gloria del hombre, buscamos es que Dios sea glorificado en la vida de los hombres.
Que el nombre de Dios sea exaltado. Un avivamiento también tiene que ver con las acciones individuales y comunales como resultado de un autoexamen profundo. Es el proceso, oración, que me lleva a una profunda convicción de Dios, y esa profunda convicción de Dios exige una acción como resultado de un autoexamen. Así que el pueblo tenía que tomar acciones individuales y comunitarias o comunales, porque finalmente era todo el pueblo del pacto. No son acciones individuales sencillamente, no es una acción del creyente, es una acción al día de hoy de la iglesia. No es el resultado de un individuo, es el resultado de toda la iglesia. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Cómo estamos nosotros como comunidad de fe? Estamos todos acercándonos, todos absolutamente acercándonos a intimidad con el Señor, o cada uno por su lado. Cada uno escucha una cosa, el otro escuchó otra, el otro escuchó otra, cada uno disperso. ¿Cómo está la iglesia hoy? Porque al fin y al cabo, sí, iglesia, pero finalmente a veces estamos esparcidos, como le pasaba al pueblo de Israel. Unidos, una sola fe, un solo espíritu, un solo bautismo. El uso del evangelio como norma de fe y conducta y de consejería. Qué interesante. Esdras no recurre a una consejería de familia para asesorar a estas familias que iban a ser divorciadas. No. Esdras recurre a la ley misma, a la misma palabra de Dios para solucionar este problema. Qué lástima que hoy, aún en muchos círculos, la consejería de pareja o las consejerías familiares se salen de la norma de fe y de conducta y se van a filosofías humanas. ¿Ustedes se imaginan si Esdras hubiera recurrido a una filosofía humana? Decir, no, tú tienes derecho a estar con tu esposa, tú tienes derecho, el Estado opresor, todas estas cosas, el pueblo se hubiera perdido peor. La abominación estaría dentro del pueblo. Finalmente, tenemos que recordar, no es el bienestar del hombre lo que buscamos, eso es humanismo, es la gloria de Dios a pesar de nuestra incomodidad. Tiene que quedar, y para Esdras no era cómoda la posición de expulsar a esas mujeres. Para Esdras y el pueblo no era una situación fácil, eran hogares. Pero finalmente, por encima del sufrimiento, está la gloria de Dios, porque finalmente Dios se entristece por el pecado del pueblo. Pero también tenemos que recordar que un avivamiento es el ejercicio constante de los medios de gracia. Ejercicio constante de los medios de gracia. El estudio, cómo estamos estudiando la palabra. La predicación, cómo estamos predicando la palabra. La adoración, cómo estamos adorando al Dios vivo y verdadero. La comunión, cómo estamos de comunión. Resulta que para el judío su identidad se perdía si no había ciudadanía judía. ¿Me explico? Un judío sacado de su tierra, un judío que no pudiera entrar al templo, perdía su identidad. Así que el creyente judío o el judío tenía su identidad individual, pero esa identidad individual se perdía si no estaba incorporada a un pueblo. Y qué bueno que también nos recuerden que un avivamiento no es por una persona. Un avivamiento no es por un predicador. Un avivamiento no es por alguien que tuvo la idea en algún momento, no. Es por la obra y acción del Espíritu Santo en el corazón de un hombre que puede influir en una comunidad como lo hizo Esdras, que fue tan comprometido su trabajo con el Señor que la comunidad pudo ver, acá pasa algo serio. Y la comunidad pudo ser persuadida efectivamente de que estaba pasando algo serio. En membresía, interesante porque a veces vemos que la iglesia como que pasa a un segundo lugar, pero parte del medio de gracia es la comunión. Dios no le dijo a cada uno de los discípulos por aparte, oiga, ve tú, y a los discípulos, ve tú. Le dijo a toda una comunidad, hagan, vayan, prediquen a una comunidad de fe. Un avivamiento no va a generarse
en el rincón a solas de nuestro cuarto, se genera en la iglesia, porque al fin y al cabo es el cuerpo de Cristo. Esdras nos hace entender al día de hoy cómo la vida de una comunidad puede ser afectada por nuestra intimidad con el Señor. Cómo el destino de una comunidad puede ser afectado por las decisiones de unos pocos. Cómo Dios puede extraviarse en nuestro corazón cuando finalmente cedemos a las tentaciones del mundo. Así que vemos que es una enseñanza que finalmente en Esdras vemos el compromiso de alguien y el testimonio de este escriba sacerdote, y por su testimonio y por su entrega al Señor toma decisiones que posiblemente al día de hoy nosotros podamos decir, tremendo, sería difícil. Por un lado. Leyes para matrimonio también. Dice la palabra que no os juntéis un yugo desigual con los inconversos. Y eso es parte de la palabra, una indicación para jóvenes, para varones, para mujeres creyentes, de que si tienen planes de matrimonio, ojo, no vayan a hacer vínculos con personas del mundo. El noviazgo no son espacios para evangelizar, ni para discipular. Esos son otros espacios. Necesariamente nos hace entender que aún Dios, al día de hoy, quiere guardar nuestro corazón como creyentes, como nación santa, como linaje especial para Él. Quiere que guardemos la integridad y que no nos mezclemos como creyentes con un yugo desigual. No os juntéis. Algo que uno podría decir en este momento, para mirar ese avivamiento, es que ese avivamiento también hoy, al día de hoy, mis hermanos, aprovechar estos elementos de un avivamiento real delante de Dios, vuelvo y repito, para salir corriendo y predicar a todo el mundo, tenemos que tener un avivamiento como iglesia, o si no, no vamos a ser efectivos, mis hermanos. Un gran avivamiento. Entonces, fíjense cómo la abominación lleva a una tragedia que finalmente a una reflexión, y esa reflexión lleva a un avivamiento. La iglesia de hoy podría ser una gran tragedia, y el resultado en una reflexión al día de hoy es que necesariamente deberíamos irnos y conducirnos a un avivamiento ahí, confinados en nuestras casas, cada uno buscando el Señor, como individuos, pero como familias. Porque al fin y al cabo la familia como el núcleo, al fin y al cabo la familia como el primer ministerio y el primer sacerdocio para el hombre. Mateo 19 dice, le hacen una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Y estos eran bien hábiles, estos escribas, estos fariseos, Nuevo Testamento. Y en Mateo 19 se le acercan. Y le preguntan algo a Jesús, los fariseos. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mire quién estaban preguntando y qué clase de preguntas estaban haciendo. Y posiblemente esos fariseos tenían en su colectivo lo que había pasado en los tiempos de Esdras. Y posiblemente estos fariseos, miren el corazón del hombre, posiblemente en su corazón querían divorciarse de sus mujeres y querían encontrar un argumento para divorciarse de las mujeres que ya los tenían cansados. Posiblemente. ¿Es lícito dar de carta de divorcio por cualquier causa? Y ya sabemos, muchos sabemos la historia de las dos líneas de pensamiento, unos por cualquier causa, otros por alguna. Pero finalmente, y lo triste de hoy en día,
es que a pesar de que ha pasado todo este tiempo y toda esta enseñanza, aún en otros contextos, hogares que conocen la palabra, se disuelven por cualquier causa, por cualquier causa. ¿Sabe qué era lo que estaban pensando estos judíos? Querían tener un argumento para expulsar a sus mujeres en ese momento, pero quedar libres del cargo de conciencia y decir, al fin y al cabo, yo quiero un argumento o una excusa para divorciarme sin tener que sentirme culpable. Esa era la pregunta que estaban haciendo los fariseos. Querían un argumento para seguir pecando sin sentirse culpables. La pregunta al día de hoy entre muchos hogares cristianos no es que si es lícito divorciarse, no. La Biblia no me da un privilegio, o mejor, no me da una opción de un divorcio por cualquier causa. Es más, Jesús dice algo tan contundente, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Es más, Pablo nos enseña, si una mujer está casada con un creyente, no se separe, porque por causa de su testimonio, puedes ganar. ¿En qué causa, en qué nivel puede caer esto? En que posiblemente los dos están casados desde antes, uno de ellos llegó al evangelio, el otro sigue en converso, pero Pablo dice, bueno, ya que uno llegó, no se separe, no malinterprete, porque eso va a dañar su corazón y va a ser abominación delante de Dios. Mis hermanos, la abominación en el Antiguo Testamento, en Esdras, era porque esas mujeres rechazaron realmente o no quisieron cambiar la dureza de sus corazones, hizo que esas determinaciones fueran contundentes. Los fariseos querían un privilegio de esos, entre comillas, para seguir pecando. Es decir, que todavía los fariseos, los sacerdotes, los líderes espirituales del pueblo, todavía en su corazón había pecado, había abominación delante de Dios. Tenemos, mis hermanos, que comenzar por nuestras familias, que comenzar por nuestros corazones, de que tengamos familias con un avivamiento delante de Dios. Que podamos nosotros entender, y eso ha golpeado muchas de las cosas de pronto que a veces creemos. Esto me hace reflexionar muchas cosas, porque igual hay que hacer y salir, hay que hacer, anunciar el mensaje, ir a predicar, ir a hacer estas cosas. Hay que hacer muchas cosas porque el resto está haciendo muchas cosas. Mi hermano, lo primero que tenemos que hacer, así como el pueblo de Israel reconoció que necesitaba pedir perdón a Dios, que necesitaba un cambio radical en su vida, que necesitaban una comunión y una intimidad con Dios, al día de hoy no cambia el propósito. Necesitamos reconocer que como iglesia nos hemos extraviado. Que es una oportunidad que Dios nos da. Que parece que la iglesia se hubiera enfriado. Y finalmente el avivamiento es para las iglesias, no para el mundo. El avivamiento era para el pueblo, que volviera a gozarse del Dios de su pacto. Hoy que podamos gozarnos de ese Dios que ha dado todo lo que tiene por amor nuestro, a su Hijo amado. Efesios capítulo 2, versículo 14, hablando de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que esto hace pensar qué glorioso, porque antes eran los judíos y los gentiles, no había manera de que de pronto los gentiles se salvaran para los judíos, pero hoy todo pueblo y nación, es decir, que no hay barrera cultural, no hay barrera nacional, no hay barrera racial, porque Cristo ha unido de dos pueblos y había una separación. Eso es lo que ha hecho el Evangelio. Eso es lo que ha hecho la cruz de Cristo, derribando todos los argumentos que hacían imposible esta reconciliación, y en la cruz del Calvario reconcilia al hombre, a todas las naciones. El linaje, mis hermanos, entendemos ahora
que solamente hay dos razas. No hay muchas razas. Están los hijos de Dios y están los hijos de la simiente de Satanás. Es lo que nos dice la palabra. No hay más razas. Y como si hijos de Dios, siendo antes hijos de ira, hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Tenemos que reflexionar en estas palabras que, cerrando hoy el capítulo de Esdras, nos enseña Dios. Cuando escuchamos su palabra y Dios nos hace entenderla, exige una respuesta y una acción inmediata. No podemos pararnos después de escuchar su palabra siendo los mismos. Pero a veces, creo que la mayoría, leemos y nos paramos como si hubiéramos leído El Quijote u otra novela literaria. Mis hermanos, Esdras no pudo pararse y ser el mismo cuando comenzó a inquirir la palabra, cuando comenzó a preparar su corazón y cuando comenzó a enseñarla y ve al pueblo perdido. La vida de Esdras día a día cambiaba, siempre pensando en la gloria de Dios, siempre pensando en restaurar las convicciones de su pueblo y traer nuevamente la identidad y convicción en el Dios de su pacto. Hoy Dios nos ha hablado mucho más fuerte después de la cruz de Cristo, después de la venida de su Hijo amado, porque ahora entendíamos a qué estaba apuntando cada historia, a qué estaba apuntando. Y hoy podríamos nosotros pensar que esa cruz, que ese sacrificio que ha sido perfecto, ese sacrificio, ese sacerdote, sumo sacerdote perfecto que traspasó los cielos, que está haciendo su ministerio ahí en el cielo, que está intercediendo por nosotros, ha sido el sacrificio único, total, absoluto y perfecto, el rescate del hombre. Que no puede haber más sacrificios, que no hay otra sangre derramada, no hay más, mis hermanos. Dios lo ha dado todo para darnos a entender su amor y su invitación, para que todos vengamos y todos procedan al arrepentimiento. Parte de esa reflexión, y acabamos el libro de Esdras, y vamos a ver más adelante otro patrón en Nehemías. Nuevamente, algo que podría llamarse otro avivamiento, y después otra caída. Otro avivamiento y otra caída. Mis hermanos, estamos delante de nuestro Rey exaltado, delante de un Dios que es perfecto, que es santo, y que asimismo en su perfección y santidad nos ama inmensamente. No olvidemos que ese amor perfecto hizo que Él viniera al encuentro nuestro en la forma de hombre y muriera por hombre, como hombre, por causa de nuestros pecados. Oremos, mis hermanos. Señor y Dios poderoso, gracias, Dios eterno, por tu palabra, por tu verdad. Gracias, Señor, porque es una palabra, Señor, que golpea nuestro ser, Señor, que confronta, Señor, nuestra vida. Es una palabra que refleja perfectamente tal y como estamos delante de ti, Señor. No podemos ocultarte nada, Dios mío, Señor. Tú conoces nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, y también conoces, Señor, nuestras convicciones y nuestra fe. Padre, gracias por tu palabra, por este tiempo, Señor. Gracias porque realmente nos induces a tomar acciones en nuestra vida para despojarnos de todo lo que sea abominable delante de ti, Señor. Para dejar todo lo que nos quite el tiempo de pasar a solas contigo, Señor. Para dejar todas las cosas que pueden, Señor, interferir en la comunión contigo, Padre Santo.
Señor, gracias por tu grandeza, por tu soberanía, por tu fidelidad a tu palabra y a tus promesas. Y el día de hoy, Señor, oramos, agradeciendo ese sacrificio de tu Hijo, Padre Santo, porque has amado al mundo y enviaste a tu Hijo, Señor, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos para que si hay personas en el día de hoy que están escuchando este mensaje haya persuadido sus mentes, sus corazones, sus convicciones, y vengan y procedan al arrepentimiento, Señor. Pedimos por la salvación de estas personas. Pedimos, Señor, por la salvación de nuestros seres queridos que aún no te han aceptado como Señor y Salvador. Oramos por esos amigos, por esos familiares, por esos vecinos, por toda aquella criatura, Dios mío, Señor, que va camino, Señor, a la perdición. Y más hoy, Señor, en medio de todas estas muertes, Padre Santo, en medio de todos estos lamentos, en todas estas tragedias, oramos, Señor, para que sea un medio por el cual puedan ser inquietados a conocer de ese evangelio verdadero. Gracias, buen Dios, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos guías, porque nos amas, porque quieres que aún, Señor, como Antiguo Testamento, en tu iglesia, tu nombre sea glorificado. Guíanos para ser instrumentos idóneos en tus manos, para que tu nombre sea conocido hasta lo último de la tierra, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos alabando al Señor. Alabamos su nombre. Lo importante es que seguimos cantando, seguimos adorando al Señor y sabemos que Él es Dios y que Él es nuestra roca eterna. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo
que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Gracias a Dios por lo que Él hace y porque Él es nuestra roca eterna y podemos exaltar y adorar. Hermano Osquita. ¿Osquita? Sí, ya, es que el anfitrión me tenía silenciado. Bueno, buenos días mis hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo que podemos estar juntos también exaltando su nombre. Permítanme les digo, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando nosotros vemos este Salmo 24, nos damos cuenta de cuán grande es nuestro Dios y qué bueno que nosotros juntos podamos estar exaltando su gran nombre, reconociendo que Él es un Dios glorioso. Y nosotros podemos exaltar a ese Dios y adorarle a través de la predicación, a través de la oración, pero también, mis hermanos, lo podemos hacer a través de la ofrenda. Y damos gracias a Dios porque juntos podemos también estar exaltando el nombre del Señor. Y como lo he dicho algunas veces también, nosotros podemos apartar este sobrecito para orar al Señor y de lo que hemos recibido con gozo podemos dar también al Señor. También pues mis hermanos, si alguno de pronto dice, no, mira, es algo sencillo que yo puedo estar tal vez haciendo una transferencia o consignación o algo así, también puedes referirte al hermano John Ladino o al hermano Raúl. Sin embargo, mis hermanos, pues damos gracias a Dios porque es un medio por el cual nosotros podemos adorar el nombre del Señor. Así que vamos a orar a ese buen Dios. Amado Padre, queremos darte muchas gracias por el día que nos has dado. Gracias, amado Señor, por los recursos que nos provees. Gracias, Dios mío, porque tú eres un Dios glorioso y nosotros podemos, Señor, estar delante de ti agradecidos, reconociendo, Señor, que tú eres un Dios incomparable, que tuya es la tierra y tu plenitud y todos los que habitamos en el mundo, Señor. Y queremos darte gracias, Dios mío, porque especialmente a nosotros nos has comprado con un precio de sangre y nos has redimido, Señor, para ti, para darte gloria. Y queremos hoy, Señor, también darte gloria a través, Señor, de estos diezmos, ofrendas o lo que hemos preparado, Señor, en nuestro corazón para darte honra a ti. Gracias, Dios mío, por todo lo que tú vas obrando en nuestras vidas y que de nuestro corazón, Señor, haya cada vez más alabanza, Señor, a ti, porque tú eres digno, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a seguir apartándonos para ti y que nos ayudes, Señor, a través de tu palabra hoy expuesta, también a estar obrando de una forma que te honra a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, también damos la bienvenida a muchas personas que tal vez nos están visitando hoy.
Damos gracias al Señor porque dar la palabra de Dios principalmente, y oramos que también en este tiempo que pudiste estar aquí, tú que vienes por primera vez, que también puedas seguir acompañándonos y que, pues bueno, en nuestra iglesia estamos muy agradecidos a Dios por todos aquellos que van llegando también a través de estos medios. Estoy viendo por aquí a Marcia Huertas, no te había escuchado. Bienvenida, Marcelo, es la primera que nos acompañas. Por Lucía Osa, también la había visto antes. Bienvenida, Lucía. Estamos mirando por acá, Marta. Damos gracias por cada uno de ustedes. Tal vez estoy pasando un poco rápido acá las pantallas para mirar y tal vez se me pase alguno de pronto de los que nos están acompañando primera vez, pero damos gracias a Dios porque permite que en este día pudieras estar escuchando su palabra. Y qué bueno que a través de lo que obrando y perfeccionando su obra. ¿Se te perdió el audio? Bueno, le damos un minuto al hermano mientras que se le restablece el audio. Un segundo, por favor. Un segundo, ya lo estamos activando nuevamente. Un segundo, por favor. Listo, Osquitar. Gracias, Johncito. Entonces, bueno, bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan hoy por primera vez. También, mis hermanos, queremos dar gracias a Dios porque ayer tuvimos la reunión de hombres. Muchos de los que están aquí conectados pudieron acompañarnos ayer y damos gracias a Dios también porque nosotros pudimos estar con los hombres ayer y para dentro de 8 días las damas nos van a estar acompañando también, también a través de este medio. Entonces, las damas pueden estar pendientes del grupo para la reunión. La vez pasada fue a las 3:30. Veo que esta vez sigue siendo a la misma hora. Entonces, damos también la invitación a las damas para que puedan acompañarnos, o bueno, acompañarse ustedes allí a través de ese medio de Zoom. También, mis hermanos, algunos de ustedes les llegó un mensaje tal vez esta mañana ahí al grupo de la iglesia, al grupo de los hombres, que también va a celebrarse la hombradía. Por lo general se hace el 1 de mayo. Entonces, para todos aquellos también que quieran estar participando a la hombradía, están cordialmente invitados. Damos gracias a Dios también porque ese es un tiempo en el que los hombres pueden estar reunidos. Y pues dice, hombres piadosos en tiempo de crisis, el título de la hombradía. Estaremos esperando el link para la inscripción, porque eso se debe hacer a través de una página. Y la idea es que puedan acompañarnos para el 1 de mayo, que va a ser desde las 2:45, también a través de Zoom. Entonces, estaremos haciéndoles llegar el link para la inscripción.